días. El Señor bendiga tu vida y toda tu familia. Damos gracias al Señor por darnos el don de la vida, por darnos este nuevo día, por darnos la oportunidad de poder meditar, reflexionar en su palabra y poder levantar una oración. Dios es bueno y siempre nos está hablando de muchas maneras. El propósito del Señor es que no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna en Cristo Jesús. Y quiero leerte un texto que está en el Evangelio según San Marcos, capítulo número 1, versículo número 14 nos dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Ese fue el objetivo principal de la predicación de Jesús, anunciar el reino de Dios, las buenas noticias del reino de Dios. Cuando hablamos de un país, de un estado, de un reino, siempre nos interesa saber qué tan bueno es aquel reino, cómo es su estilo de vida, cómo es su economía, cómo viven sus ciudadanos, cuáles son los beneficios de aquel reino. Pero cuando hablamos del reino de Dios, imagínate, hablamos del mejor reino, hablamos del reino eterno, hablamos de aquel reino que además de brindar muchos beneficios, es el que cubre a sus ciudadanos con vida eterna. De manera que es el reino al cual todo ser humano quiere participar, del cual todo ser humano quiere ser cubierto, porque sus beneficios son impresionantes y eternos. Y el Señor Jesús decía entonces en aquel mensaje: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este era el mensaje de Jesús. Pero quiero destacar la frase: el tiempo se ha cumplido, porque estamos en los tiempos postreros, estamos en tiempos finales y específicamente como sociedad estamos viviendo un tiempo anormal, un tiempo diferente. Esta pandemia que ha venido sobre el mundo ha marcado una etapa crítica y diferente. Nadie la tenía planeada, nadie la esperaba y ha traído un gran impacto en el mundo y una gran transformación. Los corazones están llenos de angustia, de ansiedad, de preocupación, hay incertidumbre por el futuro, etcétera. Pero debemos también hacer una lectura espiritual de este tiempo. Este tiempo lo estamos viviendo porque es el resultado de nuestra desobediencia a Dios. Es el resultado de darle la espalda a Dios. Y nosotros, aún siendo iglesia de Jesucristo, tal vez estábamos corriendo mucho y nuestra agenda de vida estaba distorsionada. A pesar de ser cristianos, tal vez el primer lugar en nuestra agenda no lo estaba ocupando Dios, sino que teníamos otros planes de vida, otros proyectos. Dábamos prioridad al exceso de las ocupaciones, actividades. Tanta actividad había que tal vez nos refugiábamos en el concepto de que no había tiempo para Dios. Pero esta situación nos ha hecho reflexionar y ha provocado un giro obligado en nuestra agenda de vida. Y es necesario considerar entonces que esta situación, que este tiempo que estamos viviendo, es un mensaje de Dios llamándonos a volvernos a Él. Es necesario restaurar nuestra comunión con el Señor, fortalecer nuestra vida de oración y volvernos a la palabra de Dios. Porque la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies, es la que va a iluminar nuestras decisiones, es la que transforma nuestro estilo de vida. Porque el reino de Dios pleno se acerca. Estamos en tiempos donde es necesario tener una mirada espiritual de lo que en el mundo está ocurriendo. Y por eso Jesús decía: arrepentíos y creed en el Evangelio.
Debemos cambiar nuestra actitud hacia las cosas de Dios. Es necesario volvernos a Dios y darle a Él el primer lugar que le corresponde en nuestra agenda de vida. Separados de Dios nada podemos hacer. La vida y la bendición vienen de Dios y si nosotros le damos la espalda a Dios, entonces, ¿qué es lo que va a venir? Si esta generación no cultiva su vida espiritual con Dios, entonces los resultados van a ser mucho más críticos. Es necesario volvernos a aquel que nos creó. Es necesario volvernos a Jesucristo, el Señor, el que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Es necesario volvernos a la palabra de Dios. Es necesario volver al primer amor que es en Cristo Jesús. Es necesario rendir nuestro corazón a Dios plenamente, rendir nuestra voluntad a Dios plenamente y clamar a Él su misericordia. Porque la Biblia nos enseña también que cuando iba a venir el juicio sobre la ciudad de Nínive, los habitantes de aquella ciudad se arrepintieron y clamaron a Dios misericordia y el Señor no envió su juicio. Así que lo que debemos hacer nosotros es humillarnos delante de Dios, clamar su misericordia, permitir que Jesucristo el Señor tome el dominio de nuestro corazón y traiga una verdadera transformación, no un mero conocimiento bíblico o religioso. Necesitamos una transformación genuina, experimentar un verdadero nacimiento en Cristo Jesús y un verdadero arrepentimiento por la obra de la palabra del Señor y por la obra del Espíritu Santo. Cuando eso hacemos, entonces la misericordia del Señor nos cubre y es allí donde empezamos a experimentar las bendiciones, privilegios y todos los poderes del reino de Dios fluyendo en nuestra vida, cubriendo nuestra familia. Porque el reino de Dios es el que viene a transformar no solo una persona, sino todo su entorno. El deseo de Dios es que en la tierra se establezca su reino. Gracias a Dios por los gobiernos y por los reinos que hay sobre la tierra, pero muchos de ellos se han apartado de Dios. Y es el tiempo de volvernos al Señor. Y el mejor aporte que nosotros podemos hacer es reflexionar en esto, tomar decisiones de cambio de vida, de darle el verdadero valor que a Dios le corresponde, cultivar nuestro componente espiritual, volvernos al Señor y entonces el Señor se volverá a nosotros. Su misericordia nos cubrirá y todos los beneficios del reino de Dios fluirán en tu vida, en tu casa, en todos los tuyos. Las manos del Señor, los brazos del Señor están abiertos y extendidos. Así que es tiempo de volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Te invito a orar en este momento. Amado Dios, en el nombre de Jesús, queremos, Señor, primero darte gracias por haber derramado tu sangre en la cruz del Calvario por nosotros. Te pedimos, por favor, Señor, que nos ayudes, Dios mío, a entrar en una verdadera transformación de vida, que nos ayudes a reconocer lo que está mal en nosotros, el pecado, la iniquidad, la rebelión, el orgullo. Ayúdanos, Señor, a despojarnos, Dios mío, de aquellas cosas que están estorbando tu obra en nuestro corazón. Y ayúdanos, Dios del cielo, a vivir para ti. Hoy, Señor, en tus manos encomendamos nuestro corazón y nuestra vida. Y te damos gracias, Jesucristo, porque tú nos transformas. Gracias, Señor, por tu sangre que nos limpia de pecado. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.